todo esto está en el marco del pedido de liberación por John Zuala. Esta persona está fuera de lugar y en Neuquén no vamos a permitir que continúen estos hechos violentos, dijo este fiscal, José Jerez. Rosendo Fraga, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Gracias por llamarme. No, por favor, Rosendo. Bueno, cuénteme un poquito su lectura, no solo de lo que está pasando con el Ara San Juan, donde creo que todos, por supuesto, hacemos votos, porque el rescate, ya creo que no hay ninguna duda que esto es un operativo de rescate, sea con los marinos en vida, con vida, sino sobre algo que creo que es muy impactante y hay que decirlo con todas las letras. La Armada de Estados Unidos creo que ni siquiera preguntó si podía venir, sencillamente vino, y estamos ante un operativo que tiene totalmente deslumbrado a todos como lectura en paralelo al respecto de lo que nos está ocurriendo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que subrayo o coincido con lo que usted ha señalado respecto a las solidaridades externas, destacando los Estados Unidos, porque eso nos da la capacidad de contar con los medios tecnológicos más avanzados, ya, ¿no es cierto?, para esta etapa de búsqueda que ya es rescate, ¿no es cierto? Creo que esto claramente tiene una vinculación con la política exterior. Fíjense que las relaciones militares con Estados Unidos habían quedado suspendidas en el gobierno de Cristina Kirchner y en los primeros meses del 2016 fueron, ¿no es cierto?, restablecidas y recompuestas. Creo que este es el primer dato. En segundo lugar, ¿no es cierto?, queda la discusión que se dilucidará más adelante de qué es lo que pasó, si esto fue un accidente, si hubo o no alguna falla. Pero esto vendrá la investigación de la Justicia Federal, el sumario de defensa y el sumario de la Armada. Y esto va a llevar tiempo. Y no es lo principal en este momento, ¿no es cierto?, por más que los medios tengan cierto espacio este tema. En tercer lugar, yo creo que esto nos replantea o nos plantea el debate sobre lo que está pasando en la Fuerza Armada, lo que está pasando en la política de defensa, que no empieza con esta administración, yo creo que lleva más de 3 décadas, esta situación donde quizás por una visión político-ideológica de la Fuerza Armada, coincidiendo con una falta de prioridad relativa, ha llevado a que tengamos un equipamiento que en promedio tiene entre 30 y 50 años y que muchas veces, ¿no es cierto?, no tiene el mantenimiento y la renovación adecuada. Y en tercer lugar, vinculado a esto, ¿no?, yo creo que lo que hace falta también es decir, explicarle a la población por qué la Argentina necesita un submarino. Pregunta que yo creo que lógicamente mucha gente puede plantearse. Y acá donde yo creo que hace falta por parte del Estado una explicación, ¿no?, comenzando por nuestro mapa, donde 50% es territorio continental argentino, 25% del territorio es mar argentino y otro 25% es la Antártida. Sí. Un mar que cada vez adquiere más importancia estratégica y económica en función de los recursos naturales. Y en función de este interés es que la Argentina necesita un submarino. Sí, Argentina, lo hemos hablado con usted a lo largo de estos años consistentemente, en muchas oportunidades. Creo que usted recuerda cuando yo planteaba ante la debacle de la Unión Soviética que era una buena oportunidad para comprar equipamiento ruso a precio de liquidación. Ya esa etapa pasó. Hoy estaba viendo que se saldó por parte del ministro Aguad antes de viajar a Canadá y de esta enojosa situación en donde no sé por torpeza de quién no se le comunicó por los canales oficiales al momento de la situación crítica inicial del Ara San Juan, que se ha determinado ir al criterio de un ejército del aire, es decir, me parece que hay una definición de ir a aplicar presupuesto en las cuestiones operativas de carácter concreto y reducir la burocracia de la administración militar, ¿no? Sí, yo creo que eso es así, creo que es uno de los temas. Ahora, me da la impresión que en este momento el central, digamos el central mirando hacia adelante, ¿no? Sí. Sin vincularlo con, ¿no es cierto?, el episodio, el drama, ¿no es cierto?, el drama del submarino, ¿no? Es una discusión que tiene que ver cuántos recursos el país va a destinar a esa área y en segundo lugar, o en primer lugar, cuáles son las prioridades para esos recursos, cuáles son. Y de esas prioridades, ¿no es cierto?, esas prioridades tienen que derivar de una definición clara de los intereses nacionales, de los intereses a preservar, asumiendo que también hoy las Fuerzas Armadas en todo el mundo son multifuncionales, ¿no es cierto? No se dedican solamente a las funciones, yo diría, puramente militares, y como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en la Argentina, en hechos concretos, en emergencias sociales,
¿no es cierto?, medioambientales, etcétera, etcétera, también juegan un rol. Todo este es el debate que yo creo que este episodio desgraciado va a precipitar. Sí, estoy totalmente convencido a cómo termine y reitero, creo que todos de alguna deseamos que termine del mejor modo, con el rescate de los tripulantes vivos, porque me parece que a partir de la definición que toma la Armada de Estados Unidos queda claro que cuando vinieron ya tenían cierto de que venían a una operación de rescate, ¿no? Absolutamente, pero también todo este, yo diría, interés de las armadas de otros países, ¿no es cierto?, en colaborar, bueno, nos está confirmando, demostrando la importancia que tienen las armadas al comienzo del siglo XXI. Incluso, no solamente en Estados Unidos o el Reino Unido, en los países de la región. Hemos visto desplegarse en medio de Brasil, de Chile, de Perú, e incluso de Uruguay, ¿no es cierto?, en esta operación de rescate. Claro. Y esto de participación de todas las marinas en la región, me parece que también lo que está subrayando es la importancia regional del tema naval. Por supuesto, además acá, además de que debiéramos tener una fuerza de submarinos todavía más importante en cuanto al número de unidades y en cuanto al despliegue, está claro que hay que ir por las patrulleras oceánicas de una vez por todas, ¿no? Yo creo que es uno de los temas, ¿no es cierto?, que hay que definir. También quizás convendría subrayar de que también lo que hemos visto es una participación de medios, ¿no es cierto?, de las otras Fuerzas Armadas, de aviones de la Fuerza Aérea, sobre todo de medios electrónicos, ¿no es cierto?, por parte, ¿no es cierto?, por parte del Ejército, y además asumir que esto que está pasando, ¿no es cierto?, con el submarino, más de una vez ha pasado con buques que son militares, que son civiles, y todo este tema de búsqueda y rescate, ¿no es cierto?, en la mayoría de los casos se destina a buques civiles. Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, en realidad, y cito esto nada más, en este momento hubo un siniestro con un avión en operaciones navales en la zona del Mar de la China. Es un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la Aeronaval concretamente, cayó con 11 personas a bordo, hay 8 rescatados. Digo, las situaciones de este tipo son más habituales en el mundo de lo que parece, ¿no? Porque acá también hay un riesgo que, como siempre, nos estemos mirando el ombligo y creyéndonos que solo nosotros somos a los únicos que le pasan las cosas, ¿no? Por supuesto, los accidentes submarinos son poco usuales. Sí, claro. Pero han habido 6, y este es el 6º. 2 lo sufrió la Armada de Estados Unidos, 2 lo sufrió la Armada rusa y 1 lo sufrió la Armada de Perú. Claro, claro. Es decir, si bien no son usuales, está muy claro que la Argentina ni remotamente, ¿no es cierto?, es el único país, y que incluso de los 5 accidentes previos, 4 lo sufrieron las 2 potencias militares más importantes del mundo, claro. Estados Unidos y Rusia. Sí, sí, sí. Y el caso ruso es aterrador porque siempre quedará el interrogante si los podían rescatar con vida, ¿no? La oposición de Putin lo hizo imposible. Absolutamente, porque hubo una decisión política de no aceptar colaboración externa. Sí, tal cual. Rosendo, como siempre, gracias por su tiempo y la ilustración. No, gracias por llamarme. Hasta luego. Rosendo Fraga, bueno, analista que justamente